Bueno, continuemos, queridos colegas, ¿dónde nos quedamos? Esto ya vimos, estábamos analizando casos específicos, estábamos hablando criterios jurisprudenciales comunes en el versus de derecho a la libertad de expresión versus derecho al honor, en el caso específico cuando hablamos de personas públicas, figuras públicas, ¿no? Otro criterio que tenemos es la veracidad de la información. O sea, recuerden, si aceptamos que es una figura pública y por lo tanto se tolera mayor crítica que una persona normal que no es una figura pública, primero, si aceptamos que evidentemente al ser una persona pública y sus declaraciones al tener un interés público porque representa a las mayorías o porque tiene un cargo específico, por lo tanto, al ser de importancia para la generalidad, se puede justificar expresiones más duras por ser una persona pública. No obstante, esto significa que no existan límites. En ese sentido, los criterios jurisprudenciales comunes nos señalan que la veracidad de la información es clave. ¿Qué? Porque esta crítica, esta mayor crítica, esta justificación a las expresiones más duras al ser de interés público, no deben estar basadas en hechos falsos, ¿ya? Porque si se basan en hechos falsos, obviamente afectan al honor, ¿no? O sea, esta libertad de expresión que está permitida porque una persona en un cargo público, em, al ser una figura pública, se le puede criticar, ¿no? Pero el criticar no significa que le levantes falsos porque afecta su honor, ¿ya? También se debe tomar en cuenta el tono, el contexto y el medio de difusión, porque eso también influye a la hora de esta colisión entre la libertad de expresión versus al derecho al honor, en este caso específico hablando de una persona que es figura pública. Libertad religiosa versus igualdad. En este caso ya nos tenemos como ejemplo la objeción de conciencia frente a leyes antidiscriminatorias. ¿Cuál sería el dilema? ¿Puede un funcionario negarse a casar a una pareja del mismo sexo por motivos religiosos? ¿Cuáles serían los criterios jurisprudenciales? Primero, deber de neutralidad del Estado. Dos, la protección de minorías frente a la discriminación. Y tres, el alcance de la libertad religiosa en el espacio público. ¿Hasta dónde es permitida que la libertad de religión afecte el espacio público? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿No? ¿Existe un tribunal al interior de la Iglesia Católica? ¿Sí o no, amigos? ¿Existe un tribunal en la Iglesia Pentecostés, Adventista, Mormón, Testigos de Jehová? ¿Existe o no existen tribunales respecto a las conductas? ¿Existen sanciones o no existen sanciones? ¿Existen expulsiones o no? Existen, ¿verdad? Pero estas decisiones pueden ir más allá, ¿no? Un juez que es evangelista, un juez que es mormón, un juez que es, no sé, judío, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde puede incidir su libertad religiosa en el espacio público? Versus, ¿no? Libertad religiosa versus igualdad. Por tanto, la resolución de conflictos entre derechos fundamentales es una de las tareas más sofisticadas del juez constitucional. No se trata de elegir ganadores, como dijimos, no es que gana el honor y pierde la libertad de expresión, sino de armonizar principios en función del caso concreto, del contexto, de los valores democráticos. La Constitución no es un catálogo de derechos aislados, no significa que el de libertad es una cosa y el de honor es otra cosa y no están juntos, no, existe una unión.
entre todos estos derechos fundamentales, estos principios, sino un por lo tanto, la Constitución no es un catálogo de derechos aislados, sino un sistema de principios que exige interpretación, sensibilidad y determinación por parte del juez constitucionalista. Derechos emergentes en la justicia constitucional. Ya vamos acabando nuestro temita. En la actualidad, los tribunales y las cortes constitucionales enfrentan el desafío de reconocer, interpretar y proteger estos derechos emergentes. ¿Cómo lo van a hacer si no están constitucionalizados? Es el gran dilema. ¿Qué hacen? ¿Cómo protegen derechos que no están constitucionalizados, que no están positivizados? ¿Qué hacen? Eso lo vamos a ver ahora. Primero, reconocimiento y constitucionalización de nuevos derechos. Obviamente que en este reconocimiento de los nuevos derechos siempre va a existir una tensión entre el principio de legalidad y la necesidad de responder a estas nuevas formas de vulnerabilidad, un versus, ¿no? ¿Cómo viabilizamos este reconocimiento? Primero, interpretación a través de la interpretación evolutiva de la Constitución, que permite adaptar sus principios a realidades no previstas por el texto original. Principios como directrices que iluminan todo el ordenamiento jurídico, entendiendo que la Constitución es un instrumento vivo. ¿No? Reformas constitucionales explícitas que incorporan nuevos derechos al catálogo formal. ¿No? Reformas constitucionales a través de un referéndum, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, etcétera, etcétera, ¿no? Reformas constitucionales en los cuales de forma explícita, ¿no? Se incorporan nuevos derechos en el catálogo formal. Recepción de tratados internacionales de derechos humanos. En nuestro caso, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad, recordemos, son parte del bloque de constitucionalidad los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado boliviano. Imagínense que mañana se suscribe un nuevo tratado de derechos humanos y Bolivia negocia, suscribe y ratifica ese tratado. Después de que se tiene el mínimo de estados para que entre en vigencia el estado, y eso imagínense que se ha tomado 6 meses, un año, yo qué sé, dependiendo, pues entre en vigencia o en caso de que tenga como finalidad de que primero tiene que haber un mínimo de países que hayan ratificado y se cumple ese mínimo. A partir de ese momento, ese tratado internacional ingresa a ser parte del bloque de constitucionalidad, que puede ser mañana pasado, pasado mañana, de qué medio año, un año, 2 años. Entra a ser parte del bloque de constitucionalidad y por tanto existe esta recepción de tratados internacionales de derechos humanos para ser parte del ordenamiento jurídico nacional y se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo más se realiza este reconocimiento? A través de la jurisprudencia constitucional innovadora, que reconoce derechos implícitos y derivados de otros ya consagrados. Derechos digitales, entre los cuales tenemos protección de datos, inteligencia artificial y acceso a Internet. ¿Cómo protegemos nuestros datos? Nosotros que estamos en el Facebook, que estamos dando tapa a la pantalla, ¿no? Que estamos viendo los chismes en TikTok o que no sé, que estamos comprando cosas en TikTok, que estamos comprando cosas en Mercado Libre, que estamos utilizando alguna aplicación para llamar a algún móvil, para que nos lleve a algún lugar, para hacer citas por Tinder, yo qué sé, etcétera, etcétera. ¿Cómo protegemos nuestros datos de las plataformas y también cómo protegemos nuestros datos del Estado? ¿Qué es lo que pasó estos últimos días con TikTok en Estados Unidos? Estados Unidos amenazó con TikTok hace un par de años, si no estoy mal, que iban a eliminar TikTok, incluso antes de que Donald Trump entre al gobierno. ¿No? Después de que entró Donald Trump, se le dio un ultimátum para que puedan vender la mayor parte de las acciones a Estados Unidos. ¿Recuerdan? Y en este caso se llegó a un acuerdo en el cual exista un manejo por parte del gobierno TikTok Estados Unidos. Y listo. Con ese acuerdo se llegó, ¿para qué? Para que TikTok no sea quitado de
los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos nuestros datos del gobierno, del Estado? ¿Cómo protegemos nuestros datos de las plataformas? La inteligencia artificial nos trae nuevos retos. Los algoritmos, ¿son racistas? No son racistas los algoritmos, porque nosotros vivimos en Bolivia, nos dan una respuesta y por lo que viven en Estados Unidos les dan otra respuesta. Por el hecho de que, no sé, el hecho de que hagamos un supuesto de una resolución de conflicto y pongamos algunas variables y que en la resolución, debido a la base de datos que se maneja la inteligencia artificial, el algoritmo sea racista, sea clasista, o las personas que programan el algoritmo, al nosotros ser seres humanos y tener subjetividad y tener racismo, tener clasismo o tener otras cosas, como somos programadores, imagínense que nosotros somos los que hacemos el algoritmo. Y obviamente que el algoritmo recoge nuestra visión de nosotros, como los programadores. Esos son los nuevos retos. El Internet, que es algo tan esencial, ¿no? Había el concurso para votar por el api y el pastel, por la arepa, etcétera, etcétera. Todos estaban votando, votando, votando por sus celulares. Si no todos, una gran mayoría, o muchos. Y votaban, ¿por qué? Porque era como un sentimiento de nacionalidad para ser parte de. Pero al margen de ello, para el tema de educación, para el tema de las clases virtuales, cuando había COVID, cuando había el tema de la pandemia por COVID-19, ¿cómo se pasaban las clases? ¿Acaso el acceso al Internet no es un derecho fundamental en la actualidad? Derechos ambientales, justicia climática, derechos de la naturaleza y litigios estratégicos. Esto es amplio. Bueno, a mí me gustaría profundizar al respecto porque me gustaría hablarles sobre el tema el derecho ambiental, cómo ha ido históricamente desarrollándose, constitucionalmente en qué ámbito se encuentra en nuestro país, cuál es teórica y doctrinalmente los debates que actualmente se llevan a cabo, que creo que nos va a tomar un poquito más de tiempo y no quisiera que se me corte la inspiración, podríamos decirlo así. Así es que les voy a rogar que quedemos acá si les parece. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, si no existen dudas, les recuerdo que debemos estar atentos a la plataforma, por favor, para que de todas formas, yo les escribo al chat del WhatsApp para comentarles sobre nuestras actividades. En todo caso, nos vemos el próximo sábado para concluir esta pequeña parte que nos falta. Solamente es derechos ambientales y luego pasamos a derechos de identidad, pueblos indígenas, orientación sexual, esos debates, pueblos indígenas, orientación sexual. ¿Qué más nos falta? Y ya, con eso termina este tema. Y nos vamos luego al tema que es, ¿qué tema es? Pues activismo judicial. Se me salió mi boliviano, pues ya. Activismo judicial. Ingresamos a ese tema el próximo sábado, por favor. Entonces, sin más, les agradezco por su paciencia y recuerden, siempre tienen que participar, por favor, les voy a rogar que podamos acentuar nuestras ideas a través después de analizar categorías, animarnos a dar comentarios de forma técnica con estos insumos que se brinda en estos espacios académicos, específicamente en este que es tan importante y que siempre recordamos que es la formación de personas privilegiadas del 0,05% de la población y por lo tanto yo creo que merita también responsabilidad al respecto. Sin más, me despido, nos vemos el día sábado. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta el jueves.